Bueno, seguimos aquí con el estudio de las listas enlazadas. Aquí tenemos una clasificación de las listas enlazadas y podemos ver que se pueden clasificar en listas simplemente enlazadas, que son las más sencillas, listas doblemente enlazadas, listas circulares simplemente enlazadas y listas circulares doblemente enlazadas. Esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Por los momentos vamos a ver un ejemplo de una lista simplemente enlazada con 3 nodos, que contiene 3 nodos. Entonces vamos a señalar esto. Y bueno, aquí podemos ver la lista con sus 3 nodos. Entonces aquí tenemos el primer nodo, el segundo nodo y el tercer nodo. Cada nodo contiene 2 campos, el campo dato y el campo enlace. En el campo dato se va a colocar, ¿verdad? O es donde se va a almacenar el dato que queremos guardar en ese nodo, que queremos que el nodo almacene. Un dato de tipo genérico, puede ser cualquier dato que nosotros queramos. De hecho, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Fíjense cómo tenemos estas estructuras que están aquí. Bueno, estructura punto y, bueno, básicamente para guardar las coordenadas de un punto, ¿no? Y tenemos la estructura persona, que supuestamente guarda los datos de una persona. Entonces, fíjense cómo son datos distintos, y por eso se dice que el campo dato en los nodos almacena tipos de datos genéricos. Bien, luego aquí en el campo enlace de los nodos, que está aquí, es donde se encuentra un puntero que almacena la dirección en memoria del siguiente nodo. Entonces, en el primer nodo, por ejemplo, tenemos el campo enlace, que básicamente es un puntero que apunta o que guarda la dirección en memoria del siguiente puntero, de que está aquí. Entonces, utilizando ese puntero, podemos acceder al nodo siguiente. Igualmente aquí en el segundo nodo, bueno, utilizando su campo enlace, el puntero, que guarda la dirección en memoria del otro nodo, podemos acceder entonces al otro nodo. ¿Y por qué digo dirección en memoria? Porque recordemos que estas listas se están implementando con asignación dinámica de memoria. Cuando tú haces asignación dinámica de memoria, el sistema operativo te entrega la cantidad de memoria que tú solicitas y lo que te entrega es un puntero, es decir, un número que guarda la dirección en memoria de ese bloque de memoria que has pedido. Entonces por esto tenemos los punteros. Estos punteros y estos nodos están siendo almacenados utilizando memoria dinámica, ¿no? Asignación dinámica de memoria. Entonces estos nodos, tú cuando creas un nodo, lo que se retorna es el puntero de ese nodo. Entonces por eso es que los nodos se acceden uno después del otro utilizando esos punteros. Bien, entonces vemos cómo utilizando los punteros de cada nodo podemos acceder al nodo siguiente. Vemos que el último nodo de esta lista y de cualquier otra lista que sea simplemente enlazada, el puntero es puntero a nulo. Es decir, el puntero de este nodo apunta a ningún sitio. ¿Por qué no apunta a ningún sitio? ¿Por qué no apunta a otro nodo? Bueno, porque es el último. Entonces no puede apuntar a otro nodo. Simplemente apunta a ningún sitio. Es decir, su valor es nulo. El valor de este puntero es nulo. No es una dirección en memoria. Es simplemente, por lo general, 0. ¿Okay? Ese es el valor que tiene el puntero nulo. Bien, entonces estamos viendo que a través de los punteros podemos acceder a los nodos siguientes de otro nodo, ¿no? Pero entonces alguien podría preguntar, ¿y cómo hacemos para acceder al primer nodo? Porque está bien, si yo accedo al primer nodo, puedo acceder al segundo nodo a través de su puntero y así sucesivamente. Pero al primer nodo, ¿cómo accedo? Bueno, para eso se tiene otro puntero al cual llamamos aquí inicial, pero podría llamarse de cualquier otra forma. Lo importante es que este puntero guarda la dirección en memoria o apunta al primer nodo. Entonces, utilizando este puntero inicial, en este caso, así se llama, accedemos al primer nodo y de allí podemos movernos a los siguientes nodos utilizando los punteros.
Entonces, básicamente, esto es lo que es una lista simplemente enlazada. Ahora, otra cuestión es que las listas simplemente enlazadas también, o bueno, cualquier otra lista, puede tener un puntero al final, un puntero que apunte al último elemento. Es decir, podríamos tener esta situación también. Tenemos esta lista y tenemos, digamos, este puntero que llamamos final, que apunte hacia el último elemento. Es decir, este puntero podría apuntar a este último elemento. Entonces, en tu estructura de datos, la lista, tendrías que tener dos punteros. Un puntero para que apunte al primer nodo y otro puntero para que apunte al último nodo. Pero por lo general, la implementación de una lista descarta el uso de, o bueno, no es tan frecuente, no se acostumbra a utilizar este puntero final. Pero el uso del puntero inicial que apunte al primer nodo de la lista es obligatorio. Es decir, sí o sí tenemos que tener un puntero aquí inicial, porque es la única forma que tenemos para acceder al primer nodo de la lista. Si no tuviéramos este puntero, ¿cómo accederíamos al primer nodo de la lista? No podríamos. Entonces, bueno, el uso del puntero inicial es, por decirlo así, obligatorio.